Capítulo 9. Interludio 2. Lucrecia Prewett. Lucrecia Black Prewett bebió un sorbo de su té, mirando a su cuñada con leve perplejidad. Walburga parecía una mujer diferente de la que Lucrecia había visto cuando la visitó unas semanas antes. Atrás quedaron la mirada inexpresiva y desinteresada y la piel enfermizamente pálida. Walburga parecía mucho más joven, su tez sana, su mirada aguda e interesada. También estaba vestida con más cuidado del que se había molestado en años. De hecho, parecía como si hubiera elegido su atuendo en lugar de dejar que Creacher lo hiciera por ella. ¡Qué raro! Lucrecia acogió con beneplácito los cambios. Por supuesto, en los últimos años, se había preocupado cada vez más por Walburga, preocupada de que sufriera una depresión negra. Los negros sentían muy profundamente y tenían una desafortunada propensión a una depresión severa que eventualmente llevó a que su núcleo mágico y su cuerpo se debilitaran demasiado. Walburga era demasiado joven para consumirse de esa manera, pero Lucrecia había temido que eso fuera exactamente lo que estaba sucediendo. Por supuesto que podía entender a Walburga. La mujer había perdido a su marido y a su hijo en el espacio de unas pocas semanas, dejándola sola en el mausoleo de una casa. Sin embargo, Lucrecia pensaba en privado que Walburga no había sido ella misma durante años antes de la muerte de Orión y Regulus. Por supuesto, Lucrecia nunca había expresado esa opinión. Sabía que no debía siquiera insinuar la existencia de Sirius en presencia de su cuñada. Francamente, Lucrecia nunca pudo entender la relación de Walburga con su hijo mayor. Grimmauld Place era una zona de guerra cada vez que Sirius volvía a casa de Hogwarts, especialmente en los últimos años antes de irse. Cuando Lucrecia los visitaba en verano, siempre parecía encontrarse con Sirius y Walburga gritándose el uno al otro. Lucrecia había intentado razonar con ellos las primeras veces, pero la habían ignorado por completo. Es inútil, le decía Orión a Lucrecia, apartándola de la habitación. Su hermano parecía resignado y cansado. Hizo que Lucrecia se maravillara. A veces se preguntaba si a Orión no le había gustado su hijo porque Sirio tenía las cualidades que le faltaban a Orión. La fuerza de la personalidad de Sirio era obvia incluso cuando Sirio era un adolescente. Por supuesto, las ideas de traidor de sangre de Sirius tampoco le habían granjeado el cariño de Orión. Cuando esas ideas de traidor de sangre se habían vuelto demasiado y Sirius había dejado a su familia el verano siguiente a su 6º año, Lucrecia apenas había reconocido Grimmauld Place. Estaba muy tranquilo. No sabía que el silencio podía ser tan fuerte. Todos en la casa parecían igualmente inquietos por ese silencio. Regulus parecía ansioso, Orión tenía un aspecto sombrío y Walburga. El fuego en ella había desaparecido por completo, reemplazado por una amargura vacía y fría. No había hecho más que empeorar en los últimos años. Esa era la razón por la que Lucrecia no entendía el cambio repentino en su vieja amiga, y definitivamente no entendía por qué Walburga de repente estaba tan interesada en Tom Riddle. «Sabes que no estábamos tan cerca», dijo Lucrecia. Walburga le dirigió una mirada plana, con los labios crispados. «Haz a Riddle durante la mayor parte de tu 7º año», dijo secamente. Lucrecia sintió que su rostro se calentaba. No había creído que Walburga lo supiera. No es que Lucrecia se avergonzara de sus coqueteos, pero ese coqueteo en particular era algo que había tratado de ocultar a Walburga, conociendo su opinión sobre los mestizos. Lucrecia siempre había sido mucho más liberal que su amiga. Tomó otro sorbo de su té. Y Riddle no era de los que hablaban de su familia, dijo al fin. Era muy hermético al respecto, además del hecho de que era descendiente de Slytherin. Lucrecia no entendía por qué Walburga se interesaba de repente tanto por un mestizo que se había ido al extranjero hacía mucho tiempo y no había vuelto, por lo que Lucrecia sabía. Walburga se quedó pensativa. ¿Tenía alguna reliquia familiar que le gustara? Lucrecia empezó a negar con la cabeza cuando recordaba algo. Tenía un anillo que nunca se quitó, dijo lentamente, forzando la memoria. Un anillo de oro con una extraña piedra negra. Dijo que era una reliquia familiar. Walburga asintió, frunciendo el ceño. Creo que lo recuerdo ahora. ¿Tenía otras posesiones valiosas? Walburga, no entiendo por qué me preguntas sobre. Hazme caso, dijo Walburga. Lucrecia suspiró. Bueno, Tom era un poco raro. No me malinterpreten, era increíblemente guapo y encantador, pero estoy bastante seguro de que algo andaba mal con él. No parecía importarle mucho la gente, pero era increíblemente posesivo con algunas de sus cosas. Tenía una especie de libro al que estaba muy apegado. Pequeño y negro. Apestaba absolutamente a magia negra. No creo que fuera una reliquia familiar, parecía bastante normal, pero nunca me dejó tocarla. Recuerdo que Rousie lo tocó una vez y Tom lo maldijo tan desagradablemente que Rousie pasó un mes en el ala del hospital, aunque obviamente no le dijo a nadie que había sido Riddle quien lo había atacado. Walburga parecía pensativa. ¿Percibiste qué tipo de magia negra desprendía el libro? Lucrecia se encogió de hombros. Sabes que mi sensibilidad a la magia negra nunca ha sido tan buena como la tuya. Solo podía sentir que estaba muy, muy oscuro y extraño. Nunca antes me había encontrado con ese tipo de magia negra. Walburga parecía complacido por alguna razón. Antes de que Lucrecia pudiera preguntarle de qué se trataban todas las preguntas, la puerta se abrió y un hombre entró en la habitación. Lucrecia hizo una doble toma. Por un momento, casi pensó que era su difunto hermano, pero el hombre parecía lo suficientemente diferente como para que se diera cuenta de lo tonta que estaba siendo. La mandíbula de este mago era más firme y obstinada que la de Orión, sus labios más carnosos, la forma de sus cejas completamente diferente. Por no hablar de que era mucho más joven y muy vivo. ¿Sirio? Y dijo Lucrecia débilmente. Aunque había leído sobre la liberación de Sirius de Azkaban en El Profeta, Grimmauld Place era el último lugar donde esperaba verlo. Tía, dijo con una sonrisa pícara que lo hacía parecer aún más guapo. Te ves tan radiante como siempre.
Completamente desconcertada, Lucrecia miró a Walburga de su sobrino, casi esperando que Walburga sacara su varita y maldijera a su hijo traidor. Walburga no hizo tal cosa. En cambio, observó con calma a Sirius tomar la mano de Lucrecia y rozar sus labios contra ella. Cuando Sirius se volvió hacia Walburga, ella le sonrió levemente. Lucrecia parpadeó, segura de que debía estar soñando. O al menos alucinando. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo Walburga. ¿No está Lord Black lo suficientemente bien como para recibir visitas? Sirius resopló. Está tan sano como un hipogrifo, ese hombre nos sobrevivirá a todos. Era su yo gruñón y encantador. Dijo que se alegraba de que volviera en sí. Hizo una mueca. Entre otras cosas. Me fui antes de que pudiera hechizarlo. Solo puedo soportar al viejo gruñón en pequeñas dosis. Walburga no reprendió a Sirius por sus palabras irrespetuosas hacia el patriarca de la familia. Lucrecia nunca había estado tan perpleja. Eres tú. Walburga, es Sirius, se interrumpió, por costumbre más que por otra cosa, irracionalmente aterrorizada de haberse atrevido a decir el nombre del traidor. Walburga asintió. Sí, mi hijo ha regresado a casa. La expresión de Sirius se volvió sardónica. Más bien, me obligaron a regresar a casa. Cuando Walburga le lanzó una mirada fulminante, él le sonrió. Lucrecia sintió ganas de pellizcarse. Y no me voy a ir a ninguna parte, madre, dijo Sirius, con un tono inesperadamente serio. Walburga apretó los labios con fuerza antes de mirar a Lucrecia. Como puedes ver, ha vuelto, y sigue siendo incorregible. Lucrecia pensó que si Walburga intentaba sonar mordaz, había fracasado por completo, porque solo conseguía sonar cariñosamente exasperada. Lucrecia no sabía qué pensar. No era que pensara que Walburga no amaba a su primogénita, sino todo lo contrario, pero nunca había esperado que superaran su orgullo y resolvieran sus diferencias. ¿Te estoy interrumpiendo algo?, dijo Sirius, dejándose caer en el sofá junto a Walburga y agarrando una galleta de la bandeja. No. Solo estábamos recordando nuestros días en Hogwarts, dijo Walburga, intercambiando una mirada con Sirius que Lucrecia no podía leer. Sirius arqueó un poco las cejas, terminando la galleta en unos pocos bocados rápidos antes de alcanzar otra. Walburga le dirigió una mirada algo molesta. ¿Tienes hambre? Hambriento, dijo Sirius, acariciándose el vientre plano. Creature. Y dijo Walburga. Grieta. ¿Cuándo estará lista la cena? El elfo doméstico parecía confundido. Y siempre se sirve a las 6, señora. Mi hijo tiene hambre. Sírvelo tan pronto como esté listo. Creature parecía vagamente escandalizado, pero refunfuñó, mirando a Sirius, Creature hará lo que diga la señora. Cuando la elfa desapareció, Lucrecia puso su mejor expresión inescrutable, ocultando su asombro. Ella no entendía. No entendía cómo Walburga podía pasar de negarse incluso a decir el nombre de Sirius a esto. Es maravilloso tenerte de vuelta, sobrino, dijo Lucrecia con sinceridad. Siempre le había gustado mucho Sirius. Era muy encantador, cuando quería hacerlo. Y al igual que Lucrecia, no tenía miedo de divertirse, a diferencia de la mayoría de sus parientes. Y gracias, tía, dijo Sirius, mirándola por un momento antes de volver a mirar a Walburga. Los aurores han atrapado a Peter. Pronto habrá un juicio. Walburga lo estudió. ¿O va a testificar? Alguna emoción, algo oscuro y feo parpadeó en el rostro de Sirius. Sí. Quiero que lo besen. Lucrecia frunció el ceño. Si estás hablando de Pettigrew, dudo que lo besen, Sirius. Incluso el hecho de que haya matado a 12 muggles probablemente no será suficiente. El Wizengamot parece bastante reacio a sentenciar incluso a los mortífagos más notorios a un beso. Por una razón. Me lo quiero besado, repitió Sirius, con los ojos oscuros por el odio. Lucrecia lo miró con recelo. Todos los negros lo sentían profundamente, pero Sirius siempre parecía arder de emoción, tan brillante como la estrella que le daba nombre. Era tan desconcertante como fascinante. Walburga bebió un sorbo de su té, con los ojos fijos en Sirius. Entonces haz que lo besen, dijo ella. Lucrecia se estremeció involuntariamente. El beso del demente fue el peor castigo que podía imaginar. Se decía que las almas tragadas por un demente sufrían torturas inimaginables durante una eternidad. No le sorprendió la venganza de Sirius, ese chico siempre había sido bastante despiadado detrás de su encantador exterior, pero aún así le inquietaba un poco que Walburga estuviera fomentando esta locura. Nadie merecía ser besado. Nadie. Sirius, tal vez no deberías. ¿Algún consejo?, dijo Sirius, mirando a su madre. Walburga frunció el ceño pensativamente. La mayoría de los miembros de Wizengamot tienen hijos y nietos. Sus emociones pueden ser manipuladas. Juega con el hecho de que Pettigrew fingió ser un tío cariñoso para el niño que vivió antes de entregar al niño al Señor Oscuro. Los delitos contra los niños siempre se castigan con más dureza que los delitos contra los adultos. Debería funcionar, sobre todo teniendo en cuenta quién es el niño en cuestión. Puedo ponerme en contacto con algunos miembros de Wizengamot si quieres, pero deberías ser capaz de conseguir que sea besado si juegas bien tus cartas. Sirius asintió, luciendo pensativo. Gracias. Walburga sonrió un poco. Ve a cambiarte antes de la cena. Debería estar listo pronto. Sirius se puso de pie y se fue murmurando, señoras. Lucrecia miró fijamente a Walburga mientras Walburga sorbía su té. Casi me olvido de lo extraña que siempre has sido con él, dijo Lucrecia. O lo odiabas o lo adorabas. Nunca hubo un término medio. Walburga enarcó las cejas. Es mi primogénito. Por supuesto que lo amo, cuando no se comporta como un traidor.
Lucrecia soltó una risita. Por favor. Nuestra familia es conocida por obsesionarse, pero su relación con su hijo mayor siempre ha sido extraña incluso para nuestros estándares. Ella sonrió. Walburga la fulminó con la mirada. Saca tu mente de la cuneta, Lucrecia. Lo amo como una madre ama a su hijo. Tus insinuaciones son repugnantes. Lucrecia miraba de reojo, solo para molestar a Walburga. Hacerla enfurecerla siempre fue muy divertido. Por cierto, mi querido sobrino se ha convertido en un buen hombre. No me importaría tener una caída con él. Walburga le dirigió una mirada tan exasperada que Lucrecia no pudo reprimir más la risa. Solía ser mucho más divertida, Walburga. Aligerar. ¿Dónde está tu sentido del humor? ¿Dónde está tu sentido del decoro? Y dijo Walburga. Pareces un troll. Lucrecia se encogió de hombros. Soy una mujer sana con deseos sanos. No le veo nada de malo. Y tú eres de los que hablan, querida. Recuerdo claramente que dejaste entrar a Abraxas Malfoy en bragas cuando tenías 16 años. Él ya estaba comprometido en ese momento. Walburga no parecía avergonzada en lo más mínimo. ¿Qué? Dijo ella con altivez. Lucrecia sonrió. Y luego estaba Orión, cuando tenías 17 años, y luego Abraxas de nuevo. Su pobre esposa. Me sorprende que haya conseguido tenerla con un niño cuando pasaba tanto tiempo en tu dormitorio. Es particularmente divertido teniendo en cuenta que piensas que los Malfoy son advenedizos. Supongo que Malfoy debe haber sido bueno para algo si lo toleraste durante tantos años. Ella sonrió. Tendré que preguntarle a Narcisa si su marido es tan impresionante en este sentido, como lo fue su padre. Walburga la fulminó con la mirada, con las mejillas un poco enrojecidas. Mi vida personal antes de casarme con Orión no es de tu incumbencia. Esta conversación ha terminado. Lucrecia suspiró. Muy bien. No eres divertido. ¿Te importa si me quedo a cenar? Me importa, dijo Walburga. Lucrecia sonrió inocentemente. Aunque prometo no mirar a mi sobrino con los ojos. Walburga le dirigió una mirada pellizcada. Riendo, Lucrecia tomó su bolso, se puso de pie y se acercó al espejo. Muy bien. Veo que me he quedado más tiempo del que me correspondía, dijo con ligereza, arreglándose el pelo y mirándose en el espejo. Tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos de las que le hubiera gustado, pero aún así se veía bastante hermosa en su humilde opinión. El ritual que ella y Walburga habían llevado a cabo cuando tenían 16 años había sido, sin duda, la mejor idea que Lucrecia había tenido jamás. En momentos como este, a Lucrecia le encantaba ser una bruja oscura. Las brujas de la luz envejecieron y arrugaron mucho más rápido que ellos. Tomemos como ejemplo a Mally Beasley, la sobrina de su marido. Apenas tenía 30 años, pero ya parecía mayor que Walburga o Lucrecia. Por supuesto, la magia negra tenía un precio, pero a Lucrecia no le importaba pagarlo por su belleza duradera. Al menos moriría hermosa. Por cierto, dijo Lucrecia. ¿A qué se debe el repentino interés por Tom Riddle? Oh, solo curiosidad ociosa, dijo Walburga antes de dedicarle una sonrisa positivamente malvada. Solo me preguntaba qué tan bueno era el señor oscuro en la cama. Lucrecia dejó caer su bolso. Lo recogió con los dedos entumecidos, su mente se tambaleaba. Eres una mujer malvada, malvada, logró al fin, obligándose a dejar de pensar en lo que acababa de aprender. Si no lo hacía, se volvería loca. Walburga enarcó las cejas, sin dejar de sonreír. ¿Alguna vez hubo alguna duda? Lucrecia solo pudo negar con la cabeza mientras se iba. Parecía que nunca aprendería. Walburga siempre se las arregló para tener la última palabra. Siempre. Merlín, menos mal que Sirius había vuelto. Tenía el mismo talento molesto, y parecía ser la única persona que podía ganar una discusión con Walburga. Lucrecia se preguntaba cuánto tiempo duraría la tregua entre Sirio y Walburga. Le daría un mes. Pobre maestro Regulus. La señora nunca obligaba a Creacher a servir la cena temprano si el maestro Regulus tenía hambre. Lucrecia se detuvo y volvió la cabeza hacia la cocina. Era Creacher, refunfuñando en voz baja mientras preparaba la cena. Lucrecia miró al viejo elfo doméstico, sorprendida y curiosa. Era la primera vez que veía a Creacher descontento con la orden de su amante. Creacher adoraba a Walburga. Tu señora amaba al maestro Regulus, dijo, acercándose al elfo. Creacher se burló. El maestro Regulus era más merecedor que el maestro traidor de sangre de Creacher. El maestro Regulus era un buen maestro. Pero la señora de Creacher no pudo verlo porque el maestro Regulus no era el maestro Sirius. Lucrecia sintió una punzada de tristeza por el afligido elfo, por Regulus y por Walburga, que había estado demasiado consumida por su odio-amor por su hija mayor como para darse cuenta de que tenía otro hijo. Estoy segura de que Regulus habría estado feliz de que su hermano volviera a casa, dijo Lucrecia. Creacher la fulminó con la mirada. El maestro Regulus no puede estar feliz, porque Creacher le falló. Creacher trató de hacer lo que dijo el maestro Regulus, pero Creacher no pudo hacerlo. ¿De qué estás hablando, Creacher? Dijo Sirius desde detrás de Lucrecia. Creacher apretó los labios y miró a su amo. Los ojos de Sirius se entrecerraron. Te ordeno que me respondas. Y el maestro Regulus le dijo a Creacher que destruyera el medallón, mordió Creacher, mirando a Sirius con ojos llenos de odio. Sirius frunció el ceño. ¿Qué medallón? Creacher claramente estaba tratando de luchar contra el impulso de responder, pero fue inútil. El vil medallón que el maestro Regulus sacó de la cueva del señor oscuro. Sirius se puso rígido. Durante un largo momento, miró fijamente a Creacher antes de decir, tía, te ibas a ir, ¿verdad?
Lucrecia no quería irse cuando las cosas se estaban poniendo tan interesantes, pero apenas podía quedarse cuando Sirius claramente quería que se fuera. Y sí, dijo ella, acercándose a su sobrino y besándolo en la mejilla. Estoy muy contento de que hayas vuelto. Tu madre te necesitaba. Sirius abrió la boca, pero no dijo nada y solo asintió con la cabeza. Lucrecia se dirigió al Flu, preguntándose de qué se trataba todo esto. Capítulo 10. Resumen. Wizengamot, viejos enemigos, nuevos amigos. Sirius tiene una conversación muy desagradable con Pettigrew que revela algunas verdades incómodas. Sirius siempre se había enorgullecido de decir que nunca usó el hecho de que era el heredero negro para obtener lo que quería. James solía reírse de él cuando Sirius había hablado con orgullo de ello. En realidad no es un logro, Padfoot, pero Sirius no estaba de acuerdo. Prons no lo consiguió. Prons no entendió lo difícil que era luchar contra el impulso de usar su estatus privilegiado. Era un instinto profundamente inculcado después de crecer cuando le decían que los negros eran mejores que todos y ver cómo se abrían las puertas para su abuelo con una simple mirada altiva. Era un instinto con el que Sirius había tenido que luchar durante años para encajar, para ser normal, para ser una buena persona. Se sentía extraño no tener que reprimir ese instinto y usarlo de verdad. El Wizengamot no había cambiado en absoluto desde que Sirius era el chico de 13 años que había sido forzado a acompañar a Arcturus en sus deberes de Wizengamot. Su abuelo siempre había dejado a Sirius en la fila de los espectadores con instrucciones de observar y aprender. Sirius había accedido a regañadientes, no había nada más que hacer mientras esperaba a que terminara la siesta, por lo que había terminado aprendiendo mucho más sobre el Wizengamot y la política de lo que le gustaría admitir. El Wizengamot tenía 45 escaños, 28 de los cuales eran heredados, y 17 pertenecían a varios jefes de departamento del ministerio y miembros elegidos. Originalmente, los 28 asientos habían pertenecido a las 28 sagradas familias, y cada familia tenía un voto, pero a lo largo de los siglos, los asientos habían sido comprados, regalados, coaccionados y vendidos a otros. Los negros ahora poseían 5 escaños, el número más alto en el Wizengamot. Eran la única familia que tenía más de 2 escaños, pero parecía que en algún momento a Arcturus le había dejado de importar un bledo la política, porque había ignorado por completo las audiencias del Wizengamot durante años. Al parecer, ni siquiera se molestó en enviar a un representante para que lo representara. Probablemente por eso todos estaban mirando a Sirius y susurrando. Para ser justos, también era la primera vez que hacía una aparición pública desde su liberación, por lo que probablemente era natural que todos tuvieran curiosidad. Poniendo su mejor aspecto de soy mejor que todos los que están en la habitación de que Arcturus podía hacer también sin siquiera intentarlo, Sirius caminó hacia el jefe de brujo y le entregó una carta sellada de su abuelo. Estrictamente hablando, no era necesario, ya que todos en la cámara del Wizengamot sabían quién era. Debido a la magia de sangre que se había utilizado para crear el Consejo de Magos original, el heredero podía representar a un señor sin ser designado oficialmente como su representante si el señor en cuestión estaba ausente, pero Sirius no estaba dispuesto a arriesgarse. Esta audiencia en particular del Wizengamot era demasiado sangrienta como para arriesgarla. Algunas personas no sabían que Sirius en realidad no fue repudiado. No quería que nadie dudara de que tenía el derecho legal de representar a los negros. Dumbledore leyó la carta y se encontró con los ojos de Sirius, su expresión era ilegible. El Lord Black ha enviado a su heredero para representar a la casa Black, dijo, alzando la voz. El escribano de la corte dijo, observado, jefe brujo. Inmediatamente, la túnica negra de Sirius cambió a una túnica de color ciruela bordada con una letra W plateada. Puede tomar asiento, heredero negro, dijo Dumbledore, con un tono inusualmente frío y formal para él. Era evidente que su última conversación no había sido olvidada. Sirius casi quería hacer una broma, ¿cuál? Pero decidió no hacerlo. A los viejos aburridos que se sentaban en el Wizengamot no les gustaban las bromas. Se tomaban a sí mismos demasiado en serio, pero él tenía que engañarlos para que pensaran que él era uno de ellos. Así que Sirius solo asintió y se dirigió hacia la fila más alta de asientos. Solo 2 de los 8 asientos estaban ocupados en ese momento, por el anciano Lord Selwyn y un joven alto en el asiento de la familia Rousie. Sirius hizo una doble toma. Jonathan Rousie alzó una ceja oscura y altiva. Bueno, murmuró en voz baja. Nunca pensé que te vería por aquí, Black. Sirius ladeó la cabeza hacia un lado y sonrió inocentemente. Eso hace que seamos 2. Yo tampoco esperaba verte aquí. Esa era la forma educada de decir que Jonathan Rousie pertenecía a la rama empobrecida e irrelevante de la familia Rousie. Evan Rousie siempre había sido el heredero de Rousie, mientras que su primo mayor, Jonathan, había sido el repuesto. A pesar de ser pobre, el chico mayor de Rousie había sido tan odioso, arrogante y prejuicioso como su primo mortífago, simplemente era más inteligente al respecto. Francamente, Sirius estaba sorprendido de que Jonathan Rousie no fuera un DAIT también. Ciertamente tenía sus puntos de vista, si todos los años de intimidación casual y de llamar a Sirius un traidor de sangre eran una indicación. Por alguna razón, Rousie siempre había señalado a Sirius. En realidad, había sido un poco sorprendente, porque otros Slytherins no se habían atrevido a intimidar a Sirius hasta que dejó a su familia. Lo que hizo las cosas muy incómodas, en realidad. Sirius siempre había sido objeto de miradas extrañas por parte de sus compañeros de casa por la forma en que los Slytherins de sangre pura lo habían tratado, con cuidadosa neutralidad. Sirius lo había odiado, odiaba sentirse diferente, odiaba que le recordaran que los Slytherins, las familias oscuras, todavía lo consideraban uno de los suyos a pesar de sus túnicas de Gryffindor. Jonathan Rousie había sido la única excepción. Había sido el único Slytherin además de Snape, y Snivellus realmente no contaba, porque no era él quien intimidaba a los merodeadores, si Sirius era honesto, que lo trataba normalmente.
Probablemente estaba jodido, pero a Sirius nunca le había importado la intimidación de Rousie. Se suponía que los Slytherins eran pinchazos para Gryffindor, y la intimidación de Rousie hizo que Sirius se sintiera como un verdadero Gryffindor. A decir verdad, Sirius incluso echó de menos su enemistad sin complicaciones después de que Rousie se graduó al final del 5º año de Sirius. Todavía había existido Snape, por supuesto, pero Snape siempre había sido más enemigo de James que de Sirius. Rousie era simplemente suyo. Además, la relación de Sirius con Snape era completamente diferente, era fea. No fue tan divertido. Esto fue divertido. Poner nervioso a Rousie seguía siendo divertido. Los ojos de Rousie se entrecerraron y su mandíbula se tensó. Claramente no apreció el comentario de Sirius. Cuidado, negro, dijo. Ya no tienes a tu pequeña pandilla de Gryffindor, aunque uno de tus antiguos secuaces es la razón por la que todos estamos aquí hoy. Ahora estás completamente solo. Si no cuidas tu boca, es posible que tu bonita cara quede embrujada. O peor. Sirius lo fulminó con la mirada. No necesito que nadie me proteja. Y me sorprende que no estés en Azkaban con tu primo. Rousie le dirigió una mirada algo apretada. Mi primo está muerto. Sentarse. Estás llamando la atención. Sé que eres una puta por eso, pero yo no. Sirius lo miró con el ceño fruncido, pero realmente estaban atrayendo miradas curiosas, por lo que se sentó en uno de los asientos grabados con el escudo de la familia Black. Mirando a Sirius con sus desconcertantemente agudos ojos azules, Rousie dijo suavemente, no soy un mortífago. Digamos que podría haber sido algo simpatizante de su causa, pero estar de rodillas por alguien no es realmente lo mío. Sirius resopló, parpadeando exageradamente. Primero haces un comentario sobre mi bonita cara, ahora una insinuación sexual. Empiezo a pensar que solo me estabas tirando de las coletas en Hogwarts. Rousie le lanzó una mirada plana. Correcto. Eso debe ser todo. Claramente no tenía nada que ver con que fueras un mocoso molesto. Antes de que Sirius pudiera decir algo, la voz de Dumbledore dijo, traigan al acosado. Sirius se tensó, su diversión desapareció. 2 aurores fueron a la puerta cerca del costado de la cámara y la atravesaron. Cuando regresaron, tenían a Pettigrew entre ellos. Lo arrastraron hasta la silla en el centro de la habitación y ataron sus cadenas a los brazos de la silla. Sirius no sabía lo que esperaba sentir al ver a Colagusano. ¿Odio? Él sí lo sintió. ¿Rabia? Ciertamente lo sentía. Pero la emoción que no esperaba en absoluto era el disgusto. Ver a esa persona raída y temblorosa con los ojos llorosos enfureció a Sirius por la pura injusticia de eso. ¿Cómo podía vivir una persona tan cobarde, patética y repulsiva mientras James, el brillante, leal y valiente James, no lo hacía? Y siempre me he preguntado por qué tú y Potter os asociasteis con esa patética criatura, murmuró Rousie en voz baja. Sirius no dijo nada. ¿Te gustaba tenerlo cerca para quedar bien en comparación? ¿Seguro que ni tú podrías ser tan vanidoso? Otra palabra, y te maldeciré, dijo Sirius lacónicamente sin mirarlo. Rousie se calló, gracias a Merlín. Sirius no estaba de humor para su mierda, ahora no una parte de él se sentía como si su cabeza estuviera en una niebla, la sangre latía en sus sienes mientras la rabia hervía a fuego lento en su pecho. Pero al mismo tiempo, su mente estaba muy clara, asimilando todo y observando atentamente la reacción de la gente a la lista de crímenes de Colagusano. Era como si fuera 2 personas diferentes a la vez, su lado impetuoso de Gryffindor estaba en guerra con su lado negro. La lucha no era exactamente nueva para él, había vivido con ella durante años, pero la experiencia nunca se había sentido más surrealista. Matando a 12 muggles, traicionando la ubicación de los Potter a Lord Voldemort. ¿Cómo suplicas? No culpable, dijo Pettigrew. Nunca fui su guardián secreto. Sirius Black lo era, si es necesario, puedo testificar bajo Veritaserum. El público explotó. Sirius luchó por mantener su rostro impasible bajo las miradas de la gente, esa maldita rata. Sirius no tenía ni idea de que Colagusano podría resistirse a Veritaserum, parecía que era otro talento suyo del que no tenía ni idea, así que si era cierto, esencialmente sería la palabra de Sirius contra la suya. Sirius no tenía pruebas. Colagusano alzó su mirada hacia Sirius. Por un momento hubo un destello de triunfo en sus ojos que Colagusano reemplazó rápidamente por la expresión de miseria y tristeza. Sirius Black es el traidor. Que él los tiene a todos engañados. Él es el asesino de James y Lily, no yo. ¿Por qué iba a servir al Señor Oscuro? Soy un mestizo. Es un sangre pura. Es un negro. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas personas asintieron, otras parecían pensativas. Sirius apretó los dientes, su mente trabajaba frenéticamente. ¿Debía de haber algo que pudiera usar para demostrar que Colagusano estaba mintiendo? Debe haber. Juramento sagrado, murmuró Rousie de repente, sin mirarle, con expresión de aburrimiento. Sirius lo miró fijamente por un momento antes de ponerse de pie. Entiendo que esto es muy irregular, jefe brujo, dijo, dirigiéndose a Dumbledore pero mirando a Colagusano. Pero pido permiso para defenderme de la calumnia. Dumbledore asintió después de un momento, luciendo pensativo. Permiso concedido, señor Black. Sirius descendió hacia Colagusano, todo el tiempo sosteniendo su mirada. No sabía lo que estaba escrito en sus ojos, pero Colagusano tragó. Eres un buen actor, Peter, dijo Sirius en voz baja, y sin embargo su voz llegó a todos los rincones de la habitación. La cámara estaba tan silenciosa que podía oír la fuerte respiración de alguien. Siempre has sido bueno haciéndote la víctima. Engañaste a todo el mundo una vez, y ahora ya lo estás haciendo de nuevo, utilizando el hecho de que soy de una conocida familia oscura. Apuesto a que te sientes engreído por ello.
Excepto que no tuviste en cuenta que Veritaserum no es la única forma de determinar que alguien está diciendo la verdad. Hay un método mucho más preciso, uno que hará que tu falso testimonio bajo Veritaserum no tenga sentido. Otro murmullo recorrió la multitud. La ansiedad parpadeó en el rostro de Colagusano. No lo hay, dijo, pero no parecía muy seguro. Sirius sonrió con fuerza. Oh, lo hay. Pero como tú mismo señalaste, eres un mestizo. No esperaría que lo supieras. Miró a Dumbledore. Jefe brujo, estoy dispuesto a testificar bajo un juramento sagrado. Todos en la cámara parecían confundidos, todos menos los miembros del Wizengamot, que parecían sorprendidos excepto Rousie, cuyos ojos azules estaban fijos en Sirius con una expresión inescrutable. Incluso Dumbledore no pudo ocultar su sorpresa. Finalmente, después de un largo momento, Dumbledore dijo, ¿entiende las ramificaciones, señor Black? Sí, dijo Sirius. Dumbledore asintió antes de mirar a la audiencia. Para aquellos que no lo saben, el juramento sagrado fue una antigua forma de juramento inquebrantable creado y tomado por los 28 miembros fundadores originales del Consejo de Magos. Juraron en su magia ser veraces y justos en su interpretación de la ley. Obviamente, sus descendientes no están obligados por el juramento original, pero aún pueden tomarlo, ya que el juramento sagrado fue creado usando magia de sangre. Si el señor Black está dispuesto a tomarlo, no podrá acostarse debajo de él o perderá su magia y su capacidad de tener descendencia mágica. No hay forma de evitarlo. Uno puede desarrollar una tolerancia a Veritaserum o usar falsos recuerdos para engañar a un legilimens, pero la magia del juramento sagrado siempre sabrá si uno está mintiendo y castigará al que rompa el juramento. Hay un precedente de Eragen Carrow prestando juramento en 1729 y perdiendo su magia cuando mintió sobre un detalle muy pequeño e insignificante. Un juramento sagrado nunca debe ser tomado por capricho, solo cuando uno está absolutamente seguro de su inocencia. La magia no perdona. Otra ronda de susurros estalló entre la multitud. Colagusano parecía muy pálido, pero apretó la mandíbula obstinadamente. ¿Magia de sangre B? ¿Te refieres a la magia negra? Es ilegal, profesor. Dumbledore lo miró rotundamente. Es, de hecho, una forma de magia antigua que ahora se consideraría oscura, pero es legalmente aceptable según la Carta de Derechos del Wizengamot, artículo 17. Si el señor Black hace el juramento, testifica que usted fue de hecho el guardián secreto de los Potter y fue el que mató a los Muggles, y no pierde su magia. Su testimonio tendrá más peso que su testimonio bajo Veritaserum. Y Colagusano se derrumbó. Al final, Sirius ni siquiera tuvo que hacer el juramento, Colagusano confesó. Pero su intento de engañar al Wizengamot no le granjeó el cariño de nadie. Así que fue relativamente fácil conseguir que lo sentenciaran a un beso. Sirius había esperado que tendría que trabajar más duro para conseguirlo. Cuando se anunció la sentencia, Colagusano rompió en sollozos. A medida que la audiencia se alejaba, Sirius se acercó a la lamentable criatura a la que una vez llamó amigo y lo miró. La rabia dentro de él había desaparecido, dejando solo la sensación hueca de disgusto y tristeza. Sirius sentiría lástima por Peter si todavía no soñara todas las noches con el cuerpo frío e inmóvil de James en sus brazos, con los ojos color avellana muy abiertos por el horror. ¿Por qué lo hiciste? Dijo Sirius en voz baja. James te amaba. Pensaba en ti como en un hermano. Colagusano alzó hacia él su mirada llena de lágrimas y rió amargamente. Él te amaba. Yo era solo Peter, un Peter ordinario y estúpido que estaba de acuerdo con cada una de sus palabras. Es como si desapareciera cada vez que entrabas en la habitación. Sirius negó con la cabeza. Te amaba, repitió, sabiendo que estaba diciendo la verdad. Rons no había sido como él, había amado a todo el mundo. Había tenido un gran corazón y había amado y confiado verdaderamente en este hombre mezquino y vil. Si me amaba más, no significa que no te amara a ti también. Colagusano sonrió. Dile eso a tu hermano muerto. Tú eres la razón por la que se convirtió en un mortífago, ¿sabes? Los puños de Sirius se apretaron. ¿Qué se supone que significa, imbécil? Regulus sabía lo que era vivir constantemente a tu sombra. Me dijo que estaba cansado de que lo definieran por no ser tú. Definitivamente me sentía identificado. Sirius abrió la boca y luego la cerró. Colagusano le dedicó otra sonrisa desagradable. ¿Qué te pasa, Padfoot? ¿Amasar la lengua? La verdad duele, ¿no? Siempre has sido tan ciego en tu arrogancia. A veces no podía creer cómo engañabas a la gente para que pensara que no eras un patán malcriado y con derecho como todos los Slytherins. Cállate, dijo Sirius con firmeza. No es solo Regulus. La muerte de James también es tu culpa. Si no existieras o si te hubieran clasificado en Slytherin con el resto de tu familia loca, James me habría amado. Y estaría vivo. Colagusano se rió. Arruinas todo lo que tocas. ¿Qué se siente al tener tantas manos manchadas de sangre, Padfoot? Sirius sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Colagusano seguía riendo histéricamente mientras los aurores se lo llevaban. Sirius se quedó de pie, inmóvil, con su mirada fija en el lugar donde acababa de estar Colagusano. Tiene razón, susurró una voz en el fondo de su mente. Si Sirius no hubiera decidido ser diferente, si hubiera elegido a Slytherin, James nunca se habría convertido en su amigo y Peter no tendría ninguna razón para resentirse con él. Pedro no tendría ninguna razón para traicionar a los Potter. Jaime habría estado vivo si no fuera por Sirius. La idea hizo que Sirius sintiera náuseas. La muerte de Regulus también fue en parte su culpa. Reg había sido un buen chico de corazón. Reg había ido a ver a Voldemort solo porque quería que lo vieran. Que sus padres se fijaran en ellos por algo que hizo, no por lo que hizo Sirius. Arruinas todo lo que tocas. Con la garganta incómodamente apretada, Sirius caminó tras Colagusano.
Yo no arruiné a Remus, gritó, agarrando el hombro de Colagusano y sacudiéndolo. Estás muy equivocado. Desentienda al prisionero, señor, dijo la Auror, pero Sirius la ignoró, mirando a Colagusano con el ceño fruncido. Colagusano se burló. Estuviste a punto de convertirlo en un asesino. Sin mencionar que pisoteaste por completo todos sus sentimientos idiotas. Sirius solo podía mirar. Colagusano sonrió. No era una sonrisa agradable. Cierto, por supuesto que ni siquiera te diste cuenta de que Remus estaba enamorado de ti. Nunca te das cuenta de las cosas que son inconvenientes para ti. Su mirada recorrió la ropa mágica tradicional de Sirius. Volvió a burlarse. Al menos dejaste de fingir que no eres el arrogante y privilegiado patrón que eres. Mataste a Jamie, gruñó Sirius. Tu patética inseguridad no es una excusa suficiente para lo que hiciste. Eres un asesino, Peter. Mataste a un hombre que te llamaba hermano. No trates de hacerlo sobre mí. No lo es. Los labios de Colagusano se adelgazaron. Miró hacia otro lado por un momento antes de volver a mirar a Sirius. Maté a James y a Lily. ¿O ya te has olvidado de ella? Admítelo, realmente no te importa una mierda que esté muerta. No eres mejor que yo. Y deja de hablar de mí, logró Sirius a través de la rabia que obstruía su garganta. Colagusano resopló. Siempre se ha tratado de ti, Sirius. Ese es el problema. Miró a los aurores y escupió, dejen de mirarlo y hagan su trabajo. No es tan guapo. La aurora hembra se sonrojó y tiró de la cadena de Colagusano. Muévete. El auror masculino miró entre Sirius y Pettigrew, con expresión pensativa, antes de seguirlos. Colagusano de repente se volvió y miró a Sirius con una mueca de desprecio. Dile a Remo que me debe un galeón. Le dije que volverías corriendo con tu familia, con tu mamá, en el momento en que las cosas se pusieran un poco difíciles. Tenía razón. A Sirius le hervía la sangre. ¿Un poco difícil? ¿Ser arrojado a Azkaban sin juicio y abandonado por todos sus amigos fue un poco duro? A la mierda, Pedro. Sirius dijo rotundamente, espero que ese pensamiento te consuele mientras recibes tu beso. Colagusano se puso mortalmente pálido, su mueca se desvaneció. Sirius sonrió. ¿Has estado cerca de un demente, Peter? Por supuesto que no, o nunca dirías que estar en Azkaban es un poco difícil. Eres un idiota, siempre lo has sido, y ya estoy harto de perder el tiempo con alguien tan patético. No eres nada. Lo último que vio cuando se dio la vuelta fue la cara de Colagusano enrojecida por la rabia y la humillación. Que nunca se diga que los negros no sabían cómo herir a alguien donde más le dolía. Bueno, eso fue interesante, dijo una voz familiar arrastrando perezosamente, ojos azules riendo. Vete a la mierda, Rousie, dijo Sirius con un suspiro y se dio la vuelta, sintiéndose un poco vacío. De repente tenía muchas ganas de ver a Harry, de inhalar el dulce e inocente aroma de su ahijado, y tratar de recordar que era una buena persona. Arruinas todo lo que tocas. Nunca te das cuenta de las cosas que son inconvenientes para ti. ¿Qué se siente al tener tantas manos manchadas de sangre, Padfoot? ¿Te das cuenta de que solo estaba tratando de hacerte sentir como una mierda, verdad? Dijo Rousie, todavía sonando aburrido pero un poco curioso. Sirius le devolvió la mirada, profundamente sospechoso. ¿Y qué quieres, Rousie? Rousie se encogió de hombros. Nada. Solo decir lo obvio. Sirius no lo creyó. Se acercó y lo miró fijamente, lo que no fue fácil teniendo en cuenta que Rousie era en realidad una pulgada más alto. ¿Qué quieres? Repitió Sirius. ¿Por qué estás siendo tan servicial de repente? Siempre me odiaste. Odio es una palabra demasiado fuerte, dijo Rousie, bajando la mirada mientras se pasaba una mano por el pelo oscuro. Sonriendo con pesar, volvió a encogerse de hombros y miró a Sirius a los ojos. Había algo extraño en esos ojos azules, pero Sirius no podía ponerle un dedo. Ya no somos chicos. Y no hay mucha sangre pura de nuestra edad que no estén muertos o arrestados. Sirius le dirigió una mirada incrédula. Él soltó una carcajada. ¿Estás tratando de decir que deberíamos ser amigos? Rousie le dirigió una mirada amarga. Todo lo que digo es que los de nuestra especie deben mantenerse unidos. Tengo hermanas. Sirius lo miró fijamente. Por favor, dime que en realidad no estás tratando de jugar a ser un casamentero. Rousie hizo una mueca, pareciendo completamente molesta con el tema. Mi madre me dijo que te dijera que te espera en nuestro baile de Navidad. Y no conozco a tu madre, dijo Sirius con escepticismo. Rousie resopló. Como si eso alguna vez detuviera a esa mujer. Eres el soltero más elegible del país. Acostúmbrate, negro. Sirius hizo una mueca. Rousie soltó una risita. ¿Qué tal si te infruto un whisky de fuego en el caldero chorreante? Sirius lo miró por un momento. Rousie era un imbécil arrogante. Era oscuro, sangre pura y Slytherin, cualidades que siempre había evitado cuando elegía a sus amigos, porque le gustaba cabrear a su familia. Pero a la mierda, había algo en Rousie que atraía a Sirius, tal vez su arrogante confianza le recordaba a James, y no era como si Sirius tuviera muchos amigos en estos días. ¿Por qué no? Y dijo al fin. Los labios de Rousie se curvaron, algo parpadeando en sus ojos. Sirius lo siguió fuera de la cámara del Wizengamot, esperando que no hubiera cometido otro error. Pero maldita sea, estaba cansado. La muerte de James, Azkaban, Colagusano, los Horrocruxes, Regulus, Harry, su madre, las responsabilidades del heredero negro que Arcturus le estaba imponiendo ahora que Sirius había vuelto. Todo eso estaba empezando a volverlo loco. A veces sentía que estaba a punto de explotar o golpear a alguien.
Solo quería ser un tipo normal de 22 años por un corto tiempo. Tomar unas copas con Rosie no significaría nada, no los convertiría en los mejores amigos. Su mejor amigo había muerto. Los labios de Sirius se torcieron al imaginar la reacción de James. ¿Tomando una copa con Rosie, Padfoot? Ese tipo siempre ha sido un poco raro contigo. ¿Por qué no le das a Remo en su lugar? Sirius rechazó el pensamiento. No estaba preparado para hablar con Remus. Ya ni siquiera estaba tan enojado con él, pero... si Colagusano no hubiera estado jugando con su cabeza, si tenía razón sobre lo de Mooney. Sirius no sabía cómo manejarlo. Amaba a Mooney, pero no de esa manera. ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto ahora? Maldito infierno, como si ya no tuviera suficientes relaciones complicadas. Solo le estás dando la razón a Colagusano al ignorar el problema, dijo una voz en el fondo de su mente. Sirius lo ignoró. No olvides suscribirte, darle like y compartir para más capítulos y nuevas historias.